Y República Dominicana se ha posicionado como uno de los países en términos económicos de nivel medio de desarrollo. Todavía no ha alcanzado el nivel alto, algunos lo colocan como nivel alto. El acceso a salud de calidad todavía sigue siendo un gran reto. La República Dominicana tiene que la mayor cantidad de los ingresos lo perciben, lo acumula un 10% de la población. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora y ustedes saben qué pasa hoy. Hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Aquí estamos de nuevo. Qué bueno. Gracias a Dios. Para quienes se preocuparon de por qué no salió el programa. Que se repitió uno la semana pasada. Sí, pero ¿por qué no tuvimos programa? Sencillamente nos enfermamos de la gripe y sí. nos tumbó. La gripe de vez en cuando nos obliga a tomar un descanso. Nos agarró la influenza tipo A, lo que le llaman gripe mala. Queremos agradecer a Pablo Rodríguez por los mangos que nos regaló. Sí, muy buenos mangos, sí. Muchas gracias y además por tomarnos en cuenta y vernos. Tú sabes que hay una amiga que dice, cuando alguien tiene muchos años que a ti no te llaman y ese teléfono suena, prepárate que no es para decirte que te tiene un racimo de plátano. Pero aquí Pablo rompió con esa lógica. Él me llamó y decía, o me escribió, mejor, aquí le tengo unos mangos. Qué bueno, qué bueno. Y dio para... Bueno, y gracias a todas las personas que nos siguen, que están pendientes de los temas, que agradecen, e incluso aquellos que no están de acuerdo también con nosotros, ¿verdad? Porque esa es la vida. La dinámica de la vida. Usted en el programa último sobre el tema de la esperanza de vida, usted hizo un comentario y dijo, hay gente que no terminan de reconocer los avances que han habido en esta sociedad. O sea, entonces yo me sentí como convocado a preparar un tema sobre los avances y los rezagos sociales. ¿Usted recuerda que en las reuniones municipalistas que me hicieron el honor ustedes de invitarme, que yo les decía, porque sé que hay temas que a ustedes, los que estudian el municipalismo, igual que otros que dan seguimiento a la economía, a la ecología, permanentemente viven resaltando los problemas y retos que tenemos, los desafíos. Y yo me pregunto a veces, porque a veces la gente piensa que uno es pesimista por decir quizás las cosas que no están bien. Y una de las cosas que también me he cuestionado es decir, bueno, pero hemos avanzado algo, ¿verdad? Porque no puede ser que estemos estáticos de que, por ejemplo, el punto de quiebre que la gente pone, que es el fin de la dictadura, ¿no? Entonces, por eso yo decía eso de que uno ve gente, sobre todo en los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, siempre tiene una visión de desastre. Antonio Gramsci, intelectual italiano, él llamaba a la sociedad civil la conciencia ética del Estado. Y en su concepto de sociedad civil, Gramsci incluye a los partidos también. Las sociedades necesitan de esa conciencia ética y ahí entra el periodismo, los medios de comunicación, de esos ojos que están velando permanentemente. Una veeduría social. Sí, es un poquito más que veeduría. Entonces ese ojo que está permanentemente atento es muy importante en todas las sociedades. Por eso en las dictaduras se hace más difícil avanzar, porque ese ojo crítico de la sociedad es anestesiado, es perseguido, es anulado. Ahora recientemente, en otra de sus andanzas, el gobierno de Daniel Ortega cerró una emisora católica nicaragüense que quienes la conocen dicen que se parecía mucho a lo que aquí hacían las emisoras como Radio Santa María, Radio Seibo,
de llevar un servicio social. Esa es la conciencia del miedo. Cuando se actúa así es porque hay miedo. Y hay cosas que no están funcionando, que usted la quiere esconder a través de la persecución, el odio, las amenazas o el soborno. Entonces vamos a hablar algunos aspectos, algunos puntos clave, no todos, sobre los avances y rezagos sociales y económicos en la República Dominicana, desde el 1950 hasta el 2023. En 1950 van a haber algunos datos que no se disponen, entonces yo tomé como referente el año 2000, como información a manejar, del 2000 al 2023, como unos 20, 25 años, que son más que suficientes para poder hacer análisis comparativo. Por tanto, trasciende varias gestiones de gobierno. Sí. Cuando yo estoy hablando de 2023 no significa que este dato es un logro del gobierno actual, sino es una acumulación. Acumulación, para adelante o para atrás, o estancado. Voy a empezar al revés, como aquella película de Tilo Granchi que empieza con el final. Voy a lanzar 2 o 3 elementos de síntesis como si fueran concluyentes. El primer elemento de avance que es evidente en la República Dominicana, hartamente discutido y hablado, es un país que ha mostrado un crecimiento robusto en términos económicos en las últimas décadas, especialmente en el turismo y servicios. Eso es innegable. Por tanto, y República Dominicana se ha posicionado como uno de los países en términos económicos de nivel medio de desarrollo. Todavía no ha alcanzado el nivel alto, algunos lo colocan como nivel alto, pero no es uno de los países de la región de menor desarrollo económico. Desarrollo económico no es sinónimo de desarrollo humano ni de bienestar social. Ni de bienestar social, que a veces se quiere como... Por lo menos no de manera generalizada, porque habrá sectores que les va muy bien. Algo se expresa en la sociedad. Se derrama un poco. Y un segundo elemento es que ha habido una reducción de la pobreza general, con datos estadísticos muy claros, muy visibles, y de la llamada pobreza extrema. Mejora en infraestructura, eso es visible. República Dominicana, aunque el sistema de salud es malo, si se puede decir así, pero a nivel de infraestructura de salud es un país que ha mostrado crecimiento, lo mismo que en infraestructura escolar, carretera ni se diga, en kilómetros, calidad de las carreteras, a nivel de acceso a servicios básicos como agua y electricidad. Estoy hablando con relación a 1950, 1960, hasta el mismo 70, la República Dominicana, hay datos visibles, los cuales vamos a compartir. Ahora, hay unos rezagos persistentes. El más dramático de los rezagos persistentes es un país con un alto crecimiento económico o con crecimiento económico medio, con altas desigualdades sociales y económicas y brechas territoriales y de género muy claras, muy marcadas. El empleo informal, que implica, por tanto, la precarización laboral. A mayor empleo informal, más precariedad laboral tenemos y más exclusión en términos de protección social. Eso es un aspecto de rezago de la sociedad. Los salarios mínimos más bajos de la región, República Dominicana está entre los países con los salarios más bajos de toda la región de América Latina. A pesar de los avances en acceso en el sistema educativo, altamente mostrado con evaluaciones nacionales e internacionales, que la calidad de la educación y la capacitación para el empleo siguen siendo rezagos históricos. Hay un desfase, un desbalance entre modelo económico y la demanda de ese modelo económico y el modelo educativo. Bien, pongamos el primer puntito, vamos a la primera pausa y regresamos.
Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. En materia de salud y seguridad social, por ejemplo, en el año 2001, cuando empezó la seguridad social, la cobertura en seguro de salud, que no es lo mismo que la cobertura y acceso a salud. La cobertura en seguro de salud en la población pobre no pasaba de un 4%. Y a nivel nacional era como de un 16%. Ya hoy día República Dominicana está colocado en los países que casi han alcanzado la universalidad en seguro de salud con un 98 punto y algo por ciento, lo que indica un salto exponencial en Yo términos recuerdo, el que de trabajaba, aseguramiento. si la empresa en ese aspecto consideraba, tú tenías una iguala médica. Era Sin embargo, el acceso a salud de calidad todavía. sigue siendo un gran reto. Y algo más, el alto gasto de bolsillo de la población hace que tuviéramos un sistema casi privatizado, cuando hay que sacar mucho dinero del bolsillo. Esta gripe o esta influenza, a mí mi familia nos salió por más de 30,000 pesos. Una gripe. Sí, porque el seguro no cubre la prueba de la influenza, no la cubre. Y los medicamentos que la curan tampoco lo cubre, que son costosísimos. Hay un medicamento que cuesta cerca de 4,000 pesos. Y lo poquito que me cubrió fueron un medicamento que cuesta 600 pesos. Entonces eso refleja un sistema de salud altamente inequitativo, porque cuando tú tienes un país muy muy condicionado a los riesgos de la influenza y que eso no esté en cobertura en la seguridad social, eso habla de un desbalance, de un desajuste estructural del sistema. Vamos a ver algunos elementos de avance con datos estadísticos. El acceso a servicios básicos, tomando dos, agua potable y electricidad. No tenemos datos del 1950, pero era bastante limitado. 2000, acceso a agua potable era de un 60% y a electricidad de un 50%. En el 2023 el acceso a agua potable es de un 95% y a electricidad de un 98%. Eso es un avance evidente en términos de servicio básico. Ahora bien, el acceso a agua potable directamente en la vivienda es de un 46%. Más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable en la vivienda en la República Dominicana. Ese acceso a agua potable incluye las múltiples formas de acceder a agua potable, pero sigue siendo un gran reto, un gran desafío el tema del agua potable directo en la vivienda en el país. Y el acceso a electricidad es una cosa y los costos de la electricidad es otra cosa. Nosotros tenemos un problema todavía histórico, viejo, acumulado en materia de la electricidad, que es uno de los sistemas críticos del país, que se observan avances en los últimos años, pero sigue siendo un grave problema. La electricidad erosiona parte del bolsillo de la población. Sí, porque es un costo importante y sobre todo en la época de calor, por ejemplo, tiende a subir más porque la gente usa más los abanicos y tiene un airecito y entonces esa factura pues llega más costosa. Otro elemento que lo vimos la semana pasada o antepasada es la esperanza de vida. En el 1950 la esperanza de vida era de 50 años. Hoy día es de 74, es decir, 24 años Eso más. es un gran avance. Y en América Latina la esperanza de vida promedio es de 75.8 actualmente. Por tanto, todavía estamos un poquito por debajo del promedio de América Latina. Tasa de desempleo. En el año 2000 era de un 14%. En el 2023 se aumentó, disminuyó a un 7.1%.
8%, según la Oficina Nacional de Estadística. A nivel de alfabetización de la población adulta, en el 1950 solamente un 30% de la población sabía leer y escribir en República Dominicana. El 70% era analfabeto. Ese es en la dictadura de Trujillo. Sí, sí, sí. Ese es uno de los mitos y mentiras que se dicen. Por supuesto, porque la gente, ¿qué es lo que pasa? Que el mito se alimenta de la imaginación. Sí. Pero lo racional se alimenta de lo real, del dato concreto. En el 2000 era de 84% y ya en el año 2023 de un 93%. Es decir, el analfabetismo de la población adulta anda entre un 7 y un 8%. Varía entre campo y ciudad. Y fíjate que el aparato de propaganda de la dictadura promovió algo que decían de que plan Trujillo de alfabetización total, pero eso fue una mentira, no se hizo nada. ¿En qué consistía el plan Trujillo? Supuestamente en acabar con el analfabetismo, o sea, alfabetizar a todo el mundo, en todo el país. Sí, pero era de un 30% No, nada no, más no, de población alfabetizada. Claro, claro. Entonces, hoy día de un 93%. Es un avance Hemos avanzado real, muchísimo. concreto. Ya después hay otros temas, que es ese analfabetismo funcional, esa capacidad de leer e entender lo leído, Sí, sí. que tiene que ver con la calidad de la educación. A nivel de pobreza, oye este dato, aproximadamente el 70% de la población de la República Dominicana era pobre en el 1950. 70% era pobre. Después bajó a 42 en el 2000 y a un 21 en el 2023. Evidentemente que aquí me están hablando de pobreza monetaria, Sí, en aspecto hay metodológico. sus matices. Hay sus matices. Pero estábamos hablando de un 70% en el 50% de pobreza general. Ya hoy día estamos hablando de un 21%. Y de pobreza extrema en el 1950, oye qué dato más espeluznante, pobreza extrema, 50%, la mitad de la población en el 1950 vivía en pobreza extrema. En el 2023, 3.2%. Pobreza extrema es aquel que se lo está llevando. No, que no tiene segura ni una comida. No sabe qué va a comer hoy. Sí, sí. El que vive abajo del puente, el que anda pidiendo, el adulto mayor que está tirado en una cama y no hay quien cuide ni lo proteja, aquel que está en la condición más precaria de la pobreza, para no teorizárselo mucho con tecnicismo, que la gente lo entienda. A nivel de red vial, es decir, kilómetros pavimentados en República Dominicana, en el 1950, en la dictadura de Trujillo, solamente 2.000 kilómetros estaban pavimentados. Es decir, esto era hoyo por todos los lados. Eran caminos. En el 2000 se incrementó a 10.000 kilómetros y ya en el 2023 a 18.000 kilómetros. Ha habido un ascenso. Sigue siendo un gran desafío los caminos vecinales. Sigue siendo un gran reto en la República. Y el mantenimiento de las infraestructuras. Vamos a otra pausa y regresamos. Continuamos con el hombre de los viernes. Brecha digital, por ejemplo. Ese es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Ajá, pero en la época de Trujillo muy poca gente tenía teléfono. Y, bueno, y no eran digitales como tal. No eran digitales. Eran de manigueta. Sí, de manigueta. En el 2023, el 73% de la población tiene acceso a Internet. Algunos dirán, bueno, eso es... Y teléfono también. Para bien o para mal. Casi la mayoría de las cosas de la vida, tú puedes ser un excelente contador para manipular estadísticas. Eso no tiene que... ahí entra ya los elementos éticos del ser humano.
Y la telefonía móvil, un 90% de la población tiene teléfono móvil en República Dominicana. Ahora bien, hay algunos datos, como por ejemplo los datos relacionados con la desigualdad, empezando con el llamado coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide desigualdad de los ingresos. Se empezó a usar aquí en los 90. Mientras más cerca de cero está, mejor. Mientras más lejos de cero, está peor. Vamos a ver este gráfico del índice de Gini, si lo pueden compartir. En la pantalla. Los jóvenes. Sí, me están buscando. Ahí está. Miren cómo se ha comportado el índice de Gini en la República Dominicana del 1986 hasta el 2002. Arriba, eso indica alta desigualdad en el gráfico. El índice mayor de Gini fue entre el 2004 y el 2005, que fue de 52. Pero como ustedes ven, fue bajándose, acercándose cada vez más a cero. Y en el 2022 se redujo a 0. Hay que recordar que ahí teníamos los efectos de la crisis bancaria que hubo en 2004. Sí, válida tu observación. Pero después comenzó a descender. Sin embargo, ese es el gran desafío, la desigualdad social y económica en la República Dominicana. En la década, un país que ha logrado un nivel de crecimiento como el que vemos aquí, que en la década del 50 el promedio de crecimiento económico fue de un 5%, luego, y seguía siendo una sociedad con más de un 70% de pobres. En la década de los 80 fue de la crisis económica, que fue la década perdida, como se le llamó. Ahí el crecimiento fue de 1.5, bajó significativamente. Pero en la década del 2000 fue de un 6%. Fue la década del boom de la economía dominicana en términos de crecimiento. En la de 2020, 2.4. Esto nos dice de un promedio de 4 a 5% en los últimos 20, 30 años. Sin embargo, República Dominicana aparece entre las 25 economías del mundo con peor distribución del ingreso. Esa es la inequidad. Del mundo, entre las 25 economías con la peor distribución del ingreso. Ahí está una serie de países que en el gráfico se puede observar. Incluso hasta con Uganda estamos ahí. Voy a leer lo que dice el Boletín de Estadísticas Oficiales sobre Pobreza Monetaria de la ONE 2023. Lo voy a leer, porque es un dato oficial, entonces a veces como que si se quiere pensar que es una posición tendenciada, a mí me importa que sea tendenciada, porque yo tengo posiciones tendenciadas. Es imposible, no, inevitable. Todos los economistas, los técnicos, todo el mundo tiene una fija posición sobre algo. Las reducciones en la pobreza monetaria, 27.7%, en 2002 al 2023, se acompañaron de un crecimiento en la desigualdad monetaria en el país. Dice la ONE, en este aspecto el coeficiente de Gini estimado para el año 2023 fue de 0.78, es decir, 0.02 puntos más que en 2022, es decir, bajó el índice de Gini positivamente. El crecimiento del Gini se explica por el aumento de la desigualdad en las zonas urbanas, donde este indicador pasó de 0.377 a 0.380. Es decir, que las desigualdades a nivel urbano se incrementaron. Pero es que eso es evidente. En la República Dominicana. Aquí, ¿sabes que aquí en la capital hay zonas que tú piensas que estás en una ciudad de un país desarrollado? Es que hay que andar por los barrios. Entonces, decir, pero si tú sales de Nueva York chiquito. Sí, mientras tú andas en el polígono central. Ahí no se ve tú miseria. estás en un país del primer mundo. Pero tú sales de ahí y hay muchísimas carencias en los barrios de la capital. Y dice el boletín de la ONE, el índice de Palma, algo nuevo, que mide la desigualdad relativa entre el ingreso per cápita del 10% de mayor ingreso respecto al 40% de menor ingreso, presenta un panorama similar de aumento de la desigualdad en la distribución de ingresos en el país.
en este aspecto, el valor de este índice fue de 1.64 en 2023, 0.9 veces mayor respecto al anterior. Es decir, la República Dominicana tiene que la mayor cantidad de los ingresos lo perciben, lo acumula un 10% de la población. Sí, sí, es así. Eso te dice, cuando a ti te hablan de que somos un país que estamos creciendo económicamente como un dato positivo, no, dímelo cómo ese dinero, ese crecimiento económico se traduce en equidad, en igualdad en la sociedad dominicana. Y lo que nos está diciendo es que el crecimiento económico ha significado que la mayoría de los panes y los peces se concentran en un 10% de la población dominicana, que se hacen cada vez más ricos del crecimiento económico. Para poder lograr una sociedad con mayor igualdad se necesita de crecimiento económico. Para tú lograr desarrollo social, no, y para poder distribuir. Si no se crece, no se puede distribuir. Entonces hay sociedades como en Cuba, por ejemplo, que lo que se está socializando es la precariedad. Y tú uno no quiere una sociedad donde la igualdad se mide en función de socialización de la precariedad. La igualdad, hay que aspirar a una sociedad donde la riqueza, el crecimiento económico implique mayor socialización de esos panes y de esos peces. Bien, muchas gracias, Bernardo. Interesante tema porque pone las cosas en blanco y negro. Es decir, crecemos, pero no todo el mundo participa del banquete. Hay que ver cómo más personas pueden tener asegurada un buen nivel de vida, no riqueza, porque no todo el mundo aspira a ser millonario, pero sí acceso a buenos servicios, salud, educación. Y seguimos la semana que viene con Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.